Muy buenos días a todos. Buenos días a todos los que están en su casa viéndonos. Buenos días con todos. Hoy día empezamos nuestro mes de la familia y como siempre ustedes saben que es momento en que estamos trabajando con la familia. Recuerden que nosotros tenemos 3 objetivos principales o 3 ministerios o 3 cosas más importantes. La cuarta sería los niños y preadolescentes y adolescentes, pero nosotros manejamos parejas, familia entera. Es un ministerio que ya volvimos a empezar otra vez y ahora tenemos otra vez grupos los sábados para parejas. Celebra, es la otra que manejamos, y obviamente la teología, que es donde siempre manejamos todos los conceptos de los cuales nos hablan siempre. Así que hoy vamos a empezar con un mes medio complicado, porque es probablemente el peor momento de nuestra vida, que es cuando somos adolescentes. Así que, con ustedes, mi esposa. Sí, sabemos que la adolescencia es una etapa difícil, es una edad de crisis. Todo su mundo en el adolescente se cambia, es diferente. Y quizás muchos de nosotros ya nos hemos olvidado por lo que pasamos en esa época. A veces algunos no quieren ni recordar, porque sí que es difícil la adolescencia. Es que realmente en el adolescente hay muchos cambios. Vivimos cansados. ¿Se acuerdan que en esa época uno vive cansado? Ay, qué pereza esto, qué pereza el otro. Quieren dormir más. Todo su mundo gira en torno a la música, a los videos del momento, a la moda del momento, a los amigos. Ya no son los padres nuestros que eran antes nuestros héroes, ahora son los amigos, lo más importante. Y sí, es diferente. Y realmente cuando tú tienes un hijo adolescente, este hijo se va a mostrar como un maestro en tu casa. Porque él va a apretar todos los botones, absolutamente todos los botones que te pueden desquiciar, que puedes sacarte de ti. ¿Ya? Y realmente ahí es cuando tú ves si puedes, si no puedes, si estás preparado, si tienes paciencia. Y esa es la realidad. Tener un adolescente no es nada fácil. Por eso esa personita te va a estar cuestionando todo el tiempo. Y tú tienes que estar preparado para eso. Por eso es que en este mes no vamos a estar hablando solo de los padres, sino también de los hijos. Así que si hay adolescentes o preadolescentes aquí, creo que les va a caer muy bien. Pero lo primero que tenemos que entender los adultos es, si nosotros pudiéramos tener un deseo, de que puedo bajar a una etapa menor que la que estoy, ninguno de nosotros escogería la adolescencia. Ninguno. Porque es probablemente la peor de todas las etapas en que estamos. Es un momento terrible para nosotros como adolescentes. No sé si usted se acuerda. Probablemente no, usted pensó que era un diosito, un angelito. Pero no, porque todo es un problema. Tenemos que dormir más, todo es un lío terrible, todo es un problema. Y obviamente solo hay una cosa peor que ser adolescente, ser padre de uno. De manera que hoy día voy a hablar con los dos, vamos a estar Soraya y yo hablando de ustedes dos, y vamos a andar, la última vamos a hablar de preadolescencia inclusive. Pero hoy día quiero mostrarte con claridad cuáles son las etapas que tú tienes para que las vayas viendo. Y si ya tú pasaste por ahí como nosotros, bueno, algún rato puedes que le prestes esto a alguien que esté ahí, porque realmente lo necesitamos. Es uno de los periodos más difíciles para nosotros. Lo primero que pasa con nosotros es la etapa de oro. Y lo que sigue, antes de los 10 años, en ese momento yo soy el héroe de mis hijos. Para mis hijos yo soy todo, mi mamá es todo. Todo camina bien, todo es perfecto. Y todos estamos lindos porque la niña o el niño es espectacular. Y de repente, sin que nadie nos avise, sin que nadie nos diga ahí viene, un día se durmió mi reina y se levantó la hermana de Satanás. ¡Pah! Y de repente esta persona tan dulce, este hombre tan lindo,
de repente se convierte en esta persona que está brava, que está molesto, que todo le afecta, que si le digo buenos días, malos días, no hay cómo ganarla. Y no entiendo qué es lo que está sucediendo. Hoy te vamos a tratar de explicar lo que les pasa y por qué es razonable lo que les sucede. Una vez que terminamos eso, vamos a la zona de inocencia, que es entre los 10 y 12 años, que ya poco a poco va cambiando, ¿no? Porque antes era la preadolescencia de 13 a 17, ahora es de 11 a 22. Y puede ser perpetua. Sobre todo no con madura. los pantalones, con los varones. Porque las mamitas de los varones parece que eso los tienen que mantener adolescentes toda su vida. A sus hijas, ustedes les piden que se gradúen, que vayan a la universidad, que hagan masterado para que ningún hombre los gobierne. Pero al hombre, Dios mío, ¿qué les pasa, señoras? ¿Qué pasa? Y nadie les dice nada. De manera que nosotros tenemos que entender, y yo voy a repetir en estas cosas 2 o 3 veces durante esta charla, de estas 2 cosas que usted tiene que tener siempre claro cuando sus hijos llegan adolescentes. Tiene a sus hijos en 5 años, créame, antes que usted hace así ya están en 12. Así que por favor, revise estas 2 cosas y quiero que me las ponga juntos, por favor. ¿No? Tú debes asegurarte de tener una buena relación con tus hijos, una buena relación. Y tienes que hacerlo ahorita, que eres su héroe. Si tratas cuando ellos ya es tarde. Y la segunda es que necesitas a mostrarles sus convicciones claramente, muy fuertemente, de manera de que tú puedas estar manejando tus convicciones para que ellos las entiendan con claridad. De manera que esas 2 cosas son muy importantes. Y le puedo decir cómo hicimos los Carrera. Cuando los Carrera, nosotros tenemos 3 hijos, los 3 fueron adolescentes y todavía viven, sobrevivieron. Así que eso es buena noticia, sus adolescentes van a sobrevivir. Ya tenemos 2 nietas y con ellos la cosa fue sencilla al principio, porque mis primeras 2 hijas son mujeres. Y nosotros encontramos un libro que nos dijeron que había que hacerlo leer de los niños antes de que lleguen a la adolescencia, y se llama Preparémonos para la adolescencia, de James Dobson. De James Dobson. Y entonces dijimos, ok, hay que leer el libro. Así que primero, facilísimo. Una hija de 9 años, la otra de 7. Mi mujer se acostaba en la cama, cogía el libro, los 2 niños se le ponían la una aquí, la otra acá, y leían y conversaban de qué es lo que les venía a pasar. Entonces las niñas decían, ¿cómo que yo me voy a enamorar de un hombre? ¡Guácatela! ¿Ah? Porque eso es lo que dicen a esa edad, ¿verdad? Pero el guácatela después cambió, pues, ¿no? Y llegamos al momento en que me tocó a mí con mi hijo. Y eso fue un serio problema. Mi hijo tenía un problema de un poquito de ansiedad. Por eso se hizo baterista, ¿no? Para poder darle algo. Y como era así, vamos a leer, Andy, encantado, se da volantines, corría de aquí para allá, de aquí para allá, no podía avanzar una página. Hasta que dije, esto no va a funcionar. Así que lo leí y le damos un resumen de cada capítulo de 5 minutos. 2, 3 minutos, ¿está claro? Sí, listo. Porque de otra forma, no hubiera avanzado una página ni ahorita que tiene 20, no sé cuántos años ya. Seguiríamos en lo mismo porque no hubiera podido pasar. De manera que eso es algo que le puede servir. Si ya no existe el libro y usted está por llegar a un adolescente, por favor, nosotros tenemos copia, pídame, le va a costar lo que cueste la copia, pero créame que a nosotros nos cambió la vida. Y la zona de peligro que tenemos, la de 13 a 16 años, sí, estamos bien. Cuando padres deben tener en cuenta, todos los padres deben tener en cuenta lo siguiente. No asumir equivocadamente que los amigos de sus hijos tienen los mismos valores que los de ustedes. Segundo, los valores aprendidos en el seno del hogar son puestos a prueba. Y tercero, tomar el camino equivocado requiere generalmente tan solo una mala decisión. Yo siempre les decía a mis hijas y a mi hijo,
Una mala decisión en un momento determinado puede cambiar el rumbo de tu vida por las consecuencias que llevaría a hacer algo que no estaría bien. Entonces es importante que ellos estén conscientes de sus decisiones y prepararlos de antemano. No se rindan. Este es un momento para seguir perseverando en amor y esforzándose por moldear las convicciones de su hijo. Y después viene la zona de descanso de los 17 a los 19 años. Como decíamos, esto depende de qué tan ellos maduren rápidamente. Hay unos que no maduran sino hasta los 20, 30, tienen adolescencia perpetua, yo les decía, ¿no? Y están cubiertos por mamita y papito y son unos adolescentes. Depende, eso no se puede poner edad. Pero el promedio normal es que sea de 17, 19 años, ¿ya? Y que ellos aumente, en este momento como padres tenemos que aumentar la responsabilidad y privilegios al joven. También hay un punto importante ahí. No todo hijo va madurando al mismo ritmo. Los privilegios, y ellos se los van ganando también, ¿no? Usted ve que de pronto uno cumple con lo que se le pide, con el límite que le pongan, otros no, son más inmaduros. Entonces, esto es como una cuerda, de ir soltando, ir aflojando y a la vez ir cogiendo, ¿no? Y manténgase involucrado en la vida de sus hijos, que hemos visto, preparando a su hijo para el viaje de toda una vida. O sea, esto es un periodo de preparación. Pero entendamos qué piensan en la cabecita estos amados y no siempre comprendidos adolescentes. Les vamos a pasar un video muy interesante. Ese video, para mí, que lo descubrimos esta semana anterior, para mí es vital. De hecho, si yo fuera usted, va a recibir la próxima semana en el WhatsApp. Va a recibir este video. El link para que se pueda. Y va a recibir esto hecho, escrito, los 7. ¿Cuál es la idea? Que usted pueda agarrar a su adolescente, decirle, oye, mira este paso número 1, ¿qué te parece? Pero va a dejarlo opinar, pues si no, no vale de nada, ¿no? Porque nosotros somos así, ¿no? No dejamos opinar al otro. No, pues si habla pura bobería, así que no le paro bola. Hay que dejar de escuchar. Entonces lo que usted necesita es esa forma, es una forma que usted puede arrancar a poder caminar con su adolescente. Porque muchas veces él no sabe cómo expresarse. Entonces prefiere callarse. Y eso les hace daño a ustedes y a ellos. Usted tiene que pensar que el adolescente está en formación. Y tenemos que amarlos como es, de manera de que puedan estar por encima de ese asunto. Muy bien, quiero poner otra vez las 2 convicciones de las que hablé. Usted tiene que establecer una buena relación y tiene que determinar las convicciones. Son cosas muy importantes, pero para eso usted tiene que tener claro cuáles son sus convicciones. Porque a veces los esposos no están de acuerdo. Entonces decía un filósofo griego, dice, debemos de saber hacia qué puerto estamos dirigiéndonos para poder capturar el viento correcto que nos lleve a esa dirección. Tenemos que tener claro cuáles son las convicciones, tenemos que tener claro hacia dónde vamos y tengo que empezar a trabajar lo mejor que pueda para lograr que estos adolescentes que están caminando, cuando están antes de entrar, cuando usted es el héroe, ahí es el momento de colocar en ellos convicciones suficientes para que cuando venga el momento terrorífico, que déjeme explicarle, a todos les pasa. Así que espérelo. Y no espérelo, ¡ay no! Espérelo con el hecho, voy a formar el ser humano que debe ser y que Cristo va a amar toda su vida. Pero ¿y cómo formaremos las convicciones de nuestro hijo? Tenemos que comenzar a enseñarles desde antes a todo lo que van a enfrentarse. Cómo decidir de antemano es súper importante. ¿Cómo va a decidir? ¿Cómo va a responder? A veces de pronto haga ejercicios, te vienen y te ofrecen tal cosa, ¿tú qué dirías? Conteste. Todo ayuda. O sea, usted está dándole instrumentos para la defensa. Y veamos en un caso en la Biblia de Daniel, que
es muy interesante porque dice la palabra aquí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos que se le obligase les dijo no al jefe de los eunucos que se le obligase a contaminarse. Es decir, Daniel propuso de antemano en su corazón que él no iba a caer en la tentación. Y esas tentaciones son los que llamamos muchas veces las trampas de la adolescencia. Las trampas de la adolescencia, que una de las trampas muy grandes es la presión de grupo. ¿Por qué? Los amigos en este momento juegan un papel más importante que los padres. Ya tuvieron con los padres su tiempo, ahora son sus amigos, los más importantes para ellos. Por eso es que hay un versículo que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando su hijo llega a la adolescencia, se va completamente la individualidad. Él quiere formar parte del rebaño, quiere que lo acepten. No existe una edad que usted recuerde que sea lo más, con el mayor deseo de ser parte de algo. Era lo más importante, ser parte de alguien, del grupo, no quedarte afuera. Y ese es el problema de la adolescencia, que es fuerte la presión del grupo. Si el tema de hoy entonces es sobre la presión de grupo, y es lo que estamos trabajando hoy día, creo que es importante que usted empiece sabiendo cuáles son los tipos de influencia que nos van a dar. Cuando sus hijos vayan creciendo, va a tener 3 influencias. La primera es la influencia inocente. La del niño que te dice, a ver, que no te atreves a hacer tal cosa, y el otro va y lo hace. Eso son travesuras, eso no son problemas. Nosotros tenemos que entender que cuando Soraya y yo hablamos de la diferencia entre primaria y secundaria, muchos pensamos en los 6 años primero y los 6 años después. Entiendo que ahora son 12 y 3, así que adáptelo cuando le vayamos diciendo en qué momento tiene que estar en problemas. Pero evidentemente cuando usted va a llegar a los 10, 11 años, usted tiene que empezar a mirar qué hacemos. La influencia siguiente es la influencia por el hogar que sus amigos vienen. Usted tiene que entender algo. Cuando yo era muchacho, cuando yo tenía 15, 16 años, hace más años de lo que yo quiero acordarme, ¿no? Nosotros vivíamos de una forma muy diferente ahora. Por ejemplo, nosotros íbamos a Los Ceibos, íbamos todos en bicicleta, y cuando llegábamos a la casa de un amigo, simplemente tirábamos la bicicleta, nadie se las iba a robar, hoy día no le duran 5 minutos, pero en este tiempo no pasaba nada, íbamos y lo primero que tomábamos era agua en manguera. Y usted toma eso, quién sabe qué le da, pero en ese tiempo no había ningún problema. Ahora, eso era nosotros, imagínense, nosotros tuvimos problemas, ahora imagínense lo que es ahora. Ahora, sus hijos reciben una información suya, va y recibe una influencia completamente diferente de los padres de sus amigos. Y además hay otra influencia de los profesores. Entonces usted oye 3 cosas completamente diferentes que le dicen diferentes verdades. ¿Cómo hago? Es complicado y usted tiene que entender que es súper complicado para ellos trabajar con ese asunto. Para nosotros era blanco-negro, ahora peor si usted es woke, ya no es ni gris, sino quién sabe qué colores que son ahora. Entonces tengo que comprender con claridad que ellos se van a enfrentar a un mundo hostil. Y tengo que entender que tengo que ver cómo voy a ser influenciado. Y la tercera es la influencia altamente nociva, que ya cuando un muchacho o cuando un amigo está realmente en problemas y le está influenciando a usted en eso. Por eso usted tiene que conocer a los amigos de sus hijos. Por eso me parece muy buena idea lo que hacen en un colegio, que es que desde que están en kinder, los hijos se tienen que ver, los padres de un lado y del otro se ven los viernes, para que se conozcan, para que conozcan quiénes son, quién es, y de manera que puedas saber qué es lo que va a pasar con tu influencia. Así que veamos ahora los efectos de la presión del grupo, que son 2, los que vienen en nuestra cabeza, los que vienen a los muchachos cuando están ahí. Número 1, ridiculizan las normas y los valores que se enseñan en el hogar. Todo lo que te dicen, ay, pareces un peladito. Ay, como mamita te dice que vayas a la casa, tienes que ir a la casa, ¿no? Y entonces el otro dice, no, espérate, yo tengo que rebelarme, porque recuerde, para los niños lo más importante es la influencia, no lo que usted enseñó. Llega un momento en que él tiene que encajar. Usted puede comprender lo que debe ser tener 12, 13 años y tener que encajar. Me peleo con quien sea, con tal de encajar. Y tengo que entender que no es malcriadez, es una necesidad que tiene.
2, estimular el engaño, la rebelión y la desobediencia a los padres. Esa es la otra que el grupo le va a decir a usted que haga. Ya no tiene que creerle, ya ellos son viejos, son dinosaurios. Entonces ellos no saben, ni siquiera pueden manejar un teléfono. ¿Qué pueden saber? Y tengo que comprender entonces que contra eso sus hijos se están efectuando. Prepárese para estas trampas, y vamos a ver estas. Yo voy a hablar de las dos primeras, y quiero que me ponga las dos primeras, porque le voy a decir una cosa que son las palabras importantes de estas dos. Relaciónese y sea un refugio. Usted tiene que relacionarse con sus hijos siempre, entienda. Ahorita no quieren hablar con usted, quieren encerrarse y punto, no quieren saber nada de usted. Pero usted tiene que, por eso es que tiene que empezar temprano. Prepárese para lo que viene. Y amigos míos, padres de familia, que tienen niños de 4 o 5 años, que son tan lindos. Ese, en 7 años, se va a convertir en una persona a la que a usted no le va a gustar mucho, por decirlo menos. De manera que tengo que relacionarme con él en todo momento. Y tiene que entender usted que usted tiene que ser un refugio. Soraya le va a contar ya mismo todo lo que hacen con los pobres niños mientras están ahí. Imagínese toda la locura que usted tiene en su cerebro, y encima lo que recibe es que usted, de las 24 cosas que le dice, 23 son órdenes. Y la otra es buenos días. No se puede así. Tenemos que entender que las personitas que tengo al lado son seres que Dios ama y que es mi obligación mostrarlo por lo muy duro que sea. Déjeme decirle, si usted pasa el amar adolescente, usted puede amar a todo el mundo. Y no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Usted sí sabe que ellos necesitan dormir más horas que usted. Hay mucha gente que no sabe. Y entonces están a las 7 de la mañana. Ya, 8 horas, levántate. Pero déjelo dormir. Eres un vago, levántate. Y peor ahora, porque en el tiempo que nosotros éramos muchachos, íbamos a clase 8:15. Ahora tienen que estar en clase a las 7 de la mañana, creo. Se levantan a las 5 de la mañana. No lo dejan ni dormir. Ahí me quedo mejor ya. Síganos, vamos. Tercero, prepararse para esta trampa. El silencio no significa que no les importes. A veces los adolescentes simplemente no quieren hablar, no tienen las palabras, han pasado por muchas cosas y las tienen guardadas y les cuesta y son vulnerables, no quieren compartir. No lo tomen personal, no es que él me odia, no quiere saber nada de mí, ¿qué pasó con mi chiquito que de repente se ha convertido en un ogro de repente? No, es que les cuesta decir las cosas, es difícil para ellos. Entonces, es importante que te mantengas abierto y disponible para cuando ellos te hablen. Es decir, si tú estás haciendo algo y tu adolescente en ese momento habló, deja botado todo. Siéntate a oírlo. Porque esos son tesoros que no siempre se van a repetir. Porque muchas veces lo que hacen es enconcharse. Y eso una vez se lo toma personal y no es así. Más aún cuando de repente te pueden contestar mal. ¿Por qué? Déjeme contarle lo que de pronto un adolescente puede vivir en el día. En la mañana, la adolescente se levantó y tenía un grano. En eso vino el bus a verla y no tuvo chance de ponerse la cremita para tapar el grano. Entonces ella siente que tiene un forúnculo que todo el mundo lo está mirando ahí. Ya, y su vida social ella hubiera querido que su vida social se acabe en ese momento, porque capaz no salió uno, salieron 2, quién sabe. Segundo, va a la escuela y de repente la profesora a la que quiere le llama la atención y le echa la culpa. Y ella no sabe qué es lo que pasa. Después le toma un examen sin avisarle y salió mal en el examen. Se va al recreo y se encuentra con su grupo de amigos que han formado algo para salir de paseo y no lo han incluido. Después ella espera que el chico que le gusta le escriba y tener una conversación así entretenida, interesante, y él ni le da bola. Todo eso es la acumulación de la mañana. Regresa a la casa y entonces está mamá o papá y resulta que el papá o la mamá le dicen que tiene que hacer algo y que por qué no has hecho esto de acá y le comienzan a reclamar, etcétera, etcétera. Y su hija está
así, como el vaso que se llenó y se va a desbordar. Y en un momento contesta mal, molesta. Y dice, no, pues que tú no tienes por qué contestarme así. Y se enfrascan en una discusión. Obviamente, ellos no tienen por qué contestar así. Nosotros tenemos que ayudarles a regular sus emociones. Pero también depende cómo contestemos nosotros. Más bien, cuando estamos molestos, no discutir, porque es peor. Sencillamente es hablarle y decirle que en estas casas se tiene que guardar respeto, por poner un ejemplo. Pero, ¿qué pasa si hubiera mejor estado usted tranquilo, en vez de comenzar con todos los límites de las reglas, darse un tiempo cuando ella regresó y tratar de ver cómo le ha ido en el día? Hubiera sido más fácil que poner más carga de la que ya tenía en ese momento. Porque en el adolescente muchas cosas van a pasar que nosotros las vamos a minimizar. No es tanto, pero para el adolescente sí es importante. Entonces, ahora estamos tratando un tema de la presión de grupo. En otros días, en dos domingos siguientes, vamos a tratar otro tema de los medios de comunicación y del bullying. Pero el adolescente, créame que es una edad supremamente difícil, no es fácil. Así que no asumas que, sobre todo en el varoncito, le importa, como no se comunica fácilmente, porque a él se le enseña que no debe llorar, que tiene que ser varón y todo, le cuesta decir las cosas. Pero usted de pronto lo ve apático, lo ve triste, sabe que le pasa algo. No asumas que él esté bien siempre, pero anímalo y dile que el contar las cosas es de valiente, no de cobardes, para que él aprenda a compartir también y no guardarse todas las cosas. Cuarto, buscar influir positivamente en los amigos de nuestros hijos dentro de lo posible. Nunca debemos desestimar el impacto increíble positivo o negativo de las relaciones afuera, con el grupo de nuestros preadolescentes y adolescentes. Buscar relacionarnos con la familia de los compañeros que más influencia tienen. Los padres debemos estar atentos al inicio de la relación de amistad de nuestros hijos para animar una buena amistad o desalentar una influencia negativa. Plan para formar convicciones en los padres. Veamos estos puntos y pregúntese usted mismo cuánto está haciendo al respecto. Póngase de acuerdo con su pareja y decidan qué valor van a tratar de enseñarle a sus hijos. Pero ese valor tienen que ustedes también comprometerse a reflejarlo, porque lo que ustedes enseñan, si no hay un ejemplo, no sirve de nada. Pero pónganse de acuerdo, ¿qué valor va a ser el importante que yo voy a compartir con ellos? Piensen en cuán a menudo comparan ustedes las cosas que tienen con los demás. ¿Está la enseñanza que usted imparte con sus hijos basada en sus convicciones o basada en las convicciones que tienen sus amigos? ¿Se describiría usted como una persona que le gusta complacer a los demás todo el tiempo? ¿Cómo cree que eso puede influenciar en los chicos? Y de pronto recuerde cómo fue su pasado. ¿Cuántas veces pudo haber caído por la presión del grupo en cosas que no podían estar bien? Obviamente, usted si considera contarlo, lo hace, si no, no. Pero que esta vida que hemos tenido sirva, como quien dice, de ejemplo también, para que ellos entiendan muchas cosas que les van a costar entender. Y también compártale las cosas buenas que pudo haber tenido usted en su vida de chico, de joven, adolescente, y que impartieron, que les llegó y que hizo que su vida se pueda manejar bien. Las cosas buenas también hay que compartirlas. Para mí pienso yo, ¿no?, que para nosotros la adolescencia no fue sencilla, pero no fue sencilla sabiendo que mis padres decían algo, los padres de mis amigos decían lo mismo, los profesores decían lo mismo, y ahora es un mix completo. Entonces necesito formar las convicciones de mi hijo lo mejor que puedo, y como lo he dicho por tercera vez creo ya, necesita antes de que sean adolescentes, no después. 3 convicciones que yo le daría a todos mis hijos, les he dado cuanto he podido. Convicción 1, los amigos que yo escoja van a tener una gran influencia en la clase de personas que yo llegue a ser. Tiene que enseñarle a sus hijos cómo escoger a los amigos. Y él tiene que entender que eso lo va a influenciar toda su vida. Pero por favor no lo haga cuando ya tenga el salvaje ese disque amigo suyo que hace horrores. Ya es tarde, pues hijita. No es que ya ahora es su pana. Convicción 2. Yo no debo asumir que todos los amigos van a ser una buena influencia, y tienen que saberlo antes de que tengan a los amigos. Antes tienes que entender que hay gente que te va a traicionar, que hay gente que no busca lo mejor para ti, y tengo que saberlo y tengo que poder enseñarlo.
Y convicción 3, trata de decidir por anticipado cómo voy a responder a las decisiones claves de la vida, como las drogas, el alcohol y las tentaciones sexuales. Cuando viene tu hijo y te dice, yo no creo que hay ningún problema en fumar marihuana, si es natural. ¿Y tú qué vas a responder? Por lo menos vaya, lea, aunque sea en Wikipedia, ya, que es la peor de todas, no importa, y averigüe qué es, cuáles son los efectos, si es verdad o no es verdad, para que tenga cómo conversar. Pero usted quiere que pegar de alarido, como hacían nuestros padres con nosotros, pues con nosotros pues pegaba un alarido y se acabó la discusión, ¿no? Y no tenía ni cómo ponerte bravo. O sea, más te vale que sonríe, porque si no te golpeaban encima. Tiene que entender que eso ya no funciona ahora. Entonces yo tengo que entender que cuando voy a hablar con una persona y ella me va a dar un razonamiento, tengo que discutir con razonamiento. No puedo simplemente obligar. Entonces un padre de esto decidió hablar temprano y cogió al niño a los 9 años y le dijo, hijo, te voy a hablar de sexo. El chico se sentó y le dijo al padre, ¿qué quieres que te enseñe? Tenemos que comprender con claridad que esto es temprano. Ay, pero no, pues ¿cómo le voy a hablar a mi reina que tiene 9 años y medio de este tipo de cosas y es tan inocente? Y un día se levanta y ya no es tan inocente. Por favor, tenemos que ir haciendo las cosas cuando debo hacerlas y no simple y sencillamente después. Después puede ser tarde, mejor es ser temprano a ser tarde. Por favor, entonces, enseñen a sus hijos a ser una sola persona y no copiar lo malo de sus amigos. 4 cosas que debería saber un chico al entrar a la adolescencia. Primero, al entrar al colegio, a la secundaria. No tienes que caerles bien a todos. Tienes que sentirte tú bien contigo cuando estás con ellos. No cambies quién eres para gustar más. Las personas correctas te van a respetar sin tener que fingir. Estar nervioso no es señal de debilidad, sino saber que te importa lo que viene. No necesitas saberlo todo el primer día, solo necesitas recordar que puedes pedir ayuda cuando lo necesitas. La secundaria no solo es una escuela, es un lugar donde está formándose su voz, su seguridad, su forma de relacionarse en el futuro con los demás. Pregúntele a su hijo de cómo él se relaciona en el colegio, cómo hace sus grupos. Óigalo todo el tiempo. Y cuando salga mal algo, cerciórese de saber todos los detalles para no tener que juzgar. Más bien, ayúdelo a que entienda con claridad qué pasó. A veces emocionalmente pueden estar confundidos y usted puede hacer una luz en el túnel que para ellos puede ser algo mucho más grande de lo que es. Yo les quiero mostrar este ejemplo de una chica que se llama Ana. No sé si lo alcancen a ver. Ana, el viernes, dice ella, mientras estaba en mi cuarto, mi mamá entró y me pidió mi celular. Yo pensé que quería llamar a alguien, pero empezó a revisarlo y de pronto se quedó seria y muy seria. Yo había enviado una foto mía con ropa no apropiada a un chico que apenas conozco. Sabía que si mis padres se enteraban, se enojarían mucho. Mamá me gritó que le daba vergüenza tener una hija así. Papá entró, agarró el teléfono y me dijo que estaba castigada por meses. Sentí un nudo en la garganta como si algo en mí se rompiera. Lloré, me enojé y me prometí no volver a contarles nada importante a mis padres. No hubo conversación, nadie me explicó por qué estaba mal o qué riesgos podía haber. Solo hubo castigo y silencio. Sé que me equivoqué, pero también sé que así no aprendí a cuidarme más. Solo aprendí a esconderme mejor. Querida familia, en el cerebro de un adolescente los límites sin explicación se sienten como un castigo injusto. El límite con conexión les enseña a cuidar de sí mismo y entender por qué es importante lo que les pedimos. En ese instante nuestro tono y palabras pueden activar su apertura o defensa. Ahí es donde debemos decidir, ¿quieres que aprenda o solo te tema? ¿Quieres que aprenda o esconda todas las cosas y nunca más te diga nada? Entonces, si usted está pasando en un momento por algo fuerte y
y no sabe en ese momento cómo reaccionar, mejor espérese a tranquilizarse para decirle las cosas y sobre todo sacar una enseñanza de lo que quizás puede haberle usted dicho antes, le puede haber explicado, o quizás no lo haya explicado, el riesgo que podía tomarse. Pero siempre recordarle, porque nuestros adolescentes van a cometer errores y tenemos que aceptarlos tal cual son. Es un amor incondicional, que ellos se sientan amados a pesar de cualquier error que ellos hagan, que cometan, pero enseñarles cuáles son las consecuencias. Ahí faltó comunicación al final, no solo castigos. Entonces eso cierra al adolescente. Déjenme contarles algo muy importante. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, que es donde tomamos las decisiones. Y esa corteza prefrontal, que es la que nos da el juicio, en el adolescente está en proceso. Todavía no termina de cerrarse esa corteza. Y por eso, cuando nosotros no lo hemos preparado bien a los chicos y ellos deciden tomar, ¿qué va a pasar? Consecuencias. Muchas cosas. Porque si ya de por sí hay la inmadurez y poca falta de juicio para tomar decisiones maduras, ¿ya? Unido al alcohol que desinhibe y que quita juicio, imagínense todas las cosas que pueden suceder estando en esos efectos. Esa es la manera como tenemos que explicarles a nuestros adolescentes para cuidarlos. Que ellos entiendan que los límites no es por hacerles la vida imposible, es por cuidar de ellos. Y que esos límites son necesarios y que es como yo digo siempre, es como una analogía como cuando enseñamos el cinturón de seguridad a ponerse a un niño. Al principio, cuando es bebé, ponemos el cinturón de seguridad. La siguiente vez, les enseñamos a medida que van creciendo cómo deben ponerse el cinturón de seguridad. Después, el niño se pone el cinturón de seguridad porque ya aprendió, pero igual nosotros le preguntamos, ¿te pusiste el cinturón de seguridad? Sí. Y el chico dice, mami, sí me puse el cinturón de seguridad. Y ya la siguiente vez usted sabe, lo deja porque ya aprendió. Así es el proceso que debemos tener con los límites y con las cosas que vamos enseñando y después finalmente soltando a medida que vamos avanzando. Sigamos. Hay un versículo. Está apagado. Hay un versículo que a mí me encanta, que está en Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es lo que tengo que estar convenciendo a mis hijos de que eso es lo que necesitan. Ahora, quiero dejar contigo 6 cosas que necesitas decirle a tu hijo antes de que empiece la presión social para tomar, fumar o cualquier otra cosa peor. Quiero dejarte con 6 cosas que necesitas decirle a tu hijo a tiempo. Así que aquí van, agárrese. Número 1, no es valiente el que atreve a todo. Cualquier gil puede hacerlo. Tú tienes que aprender a ser valiente, que valiente es el que se cuida aunque lo critiquen. Eso es ser valiente. Convicción 1 que tengo que darle a mi hijo. Convicción 2. Si necesitas hacer algo aunque no quieres para encajar, entonces no estás encajando. No estás haciendo lo que quieres. Lo que estás logrando es borrarte a ti mismo. Estás dejando de tú ser quien quieres ser por complacer a otras personas. Eso es algo que tengo que convencer a mi hijo antes de que tenga los problemas de la droga y el alcohol, la pornografía y el sexo y todas estas cosas, antes de que como es varón yo diga, no, déjalo, porque es varón y tiene pelo en pecho, así que déjalo hacer porque los hombres somos así. Dios mío santo. Número 3, tú no estás para probarle nada a nadie. Otra convicción que tienen que tener mis hijos antes de llegar a ese momento, no tienes que probarle a nadie nada. Puedes decidir que no quieres eso y decidir por ti mismo y no esperar. Tiene que ser antes de que él busque encajar, cuando él puede ser una persona. Por eso es que hay esta señora que tenía a su hija de pelo rojo y mientras era chiquitita la peinaba y le decía, no hay cosa más linda que el pelo rojo tuyo.
no hay cosa más hermosa que el pelo rojo tuyo. Y cuando llegó a la escuela y le empezaron a decir colorilla y todo ese tipo de cosas, ella tenía claro que lo rojo era lo único que él, era una cosa única que él tenía y que era muy valiosa. Número 4, antes de que llegues a los problemas, el que te presiona a tomar, grabarte o exponerte, no piensa en ti. El que te dice que mande una foto desnuda para que te muestre con el enamorado, no está tratando de ayudarte a ti. No, está pensando en buscar su propio beneficio, no tu bienestar. O hacerte papilla, o cuando te odie tener cómo chantajearte. Y tienes que entenderlo antes de lo que puede suceder. Número 5, si en ese momento no sabes cómo salir, si no sabes qué hacer, no sabes qué decidir y no puedes hablar, entonces solucionemos el caso del siglo XXI. Mándame un emoji. Auxilio. Llámame, no te voy a engañar. Llámame, aquí estoy. Uno de mis hijos un día en un problema de eso me llamó y me dijo, Andrés, venme a ver. No le voy a contar el cuento porque no estoy autorizado a hacerlo, así que... Pero fue una cosa muy interesante. 6. Si alguna vez te equivocas, quiero que lo primero que pienses sea... Convicción importantísima. Cuando vas a decidir algo y estás en ese momento en que quieres encajar, trae a tu cerebro este pensamiento. Se lo puedo contar a mi papá o a mi mamá. Y si no puedo, entonces no lo hagas porque es lo peor que te puede suceder. Recuerda, lo que estamos buscando es que tú, adolescente, seas feliz. No que pases por encajar en los tremendos problemas que puedes enfrentarte con gente que lo que quiere es dañarte. Así es, queridos adolescentes, queridos papás de adolescentes. La disciplina de estar firmes en contra de la presión negativa de los amigos hará que Dios apoye a sus hijos y forme su carácter, forme sus convicciones, afiance sus creencias. Esto le permitirá a su hijo ser un soldado en la batalla de cambiar esta sociedad tan decadente. Allí no va a ser fácil, porque para él habrán muchas voces de afuera que quizás sean más fuertes que las voces de adentro. Pero ellos necesitan oír nuestras voces de apoyo y el saber que pueden disponer de nosotros solamente cuando ellas quieran. Y muchas veces nos tocará estar callados, en silencio, siendo observadores, pero sabiendo ellos que los estamos apoyando de todas maneras. La importancia que cada chico entienda que es un ser único y especial y que su valor no depende de lo que los demás digan, depende de él mismo, ser uno mismo en esta batalla que no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que, adolescentes, los animamos a que estén tomados de la mano de sus padres y de Dios en este proceso tan difícil y a veces tan extenuante, tanto para el uno como para el otro. Pero no hay nada mejor que levantarse. Si te has caído, levántate. Y saber que siempre tienes y dispones de una ayuda que está cercana a ti. Así que vamos a orar para cerrar este estudio. Pónganse de pie y hoy vamos a orar por los padres, vamos a orar por los adolescentes que están aquí. Porque señores adolescentes, señores preadolescentes que están aquí, créanme, los amamos. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero créanme, los amamos. Y es importante en esta época, en la época más difícil, que nosotros como padres, nosotros como hijos, podamos empezar a colaborar de que realmente Dios pueda cambiarnos. Oremos. Señor, en este día quiero poner primero en tus manos a los adolescentes y preadolescentes que tenemos. Señor, convéncelos con tu amor de que ellos realmente
son personas amadas por Dios y que por tanto ellos buscan lo mejor para ti. Que mucha gente que está al lado de ellos no quiere lo mejor para ellos. Y permítele, Señor, a estos niños que van creciendo, que vayan creciendo al lado tuyo. Te pido que los bendigas y que les permitas con claridad lo que necesitan aprender cada día. Y, Señor, quiero pedir por los padres también. Te quiero pedir por estas personas que requieren toda la paciencia que tú como padre nos puedes dar. Permítenos, Señor, mostrar el amor mientras los momentos son cada vez más duros y que yo pueda comprender lo que mis hijos están pasando y que yo debo mostrarles mi amor más allá de estar con el fuete al lado para resolver cosas. Hay momentos para todo, Señor. Te pido para los padres que tengan la sabiduría de una persona que va a lograr que los niños, adolescentes pasen a ser jóvenes y adultos del Señor. Padre, te pido para cada familia que está aquí, que en el caso que estén, que tú les permitas entender con claridad lo que deben hacer y que tú, Señor, estés por encima de ellos, que les muestres con claridad lo que deben hacer, cómo y cómo les muestras el amor a personas que a veces parece que lo odias. Permítenos, Señor, encontrar eso en forma completa. Permítenos entender con claridad lo que es el amor a un adolescente y a un padre de un adolescente. Padre, te pido nos lleves a nuestras casas con bien, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.